Platícanos un poco de la ley Malena antes de platicar con ella ya de lleno. Ok, pues esta es una ley que reforma la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y el Código Penal. Este tiene un objetivo muy específico, que es que se tipifica el delito de violencia por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas, y entonces ahora se consideraría como tentativa de feminicidio, y también obliga a las instancias de salud a reportar de manera sistemática ante el Ministerio Público los ataques mediante ácido, estas sustancias químicas o corrosivas de las cuales tengan conocimiento, para también tener como una cifra más exacta. Y pues obviamente tiene el nombre de la ley Malena en honor a María Elena Ríos, que ya nos acompaña aquí con nosotros, y afortunadamente en 4 estados de la República ya está esta ley. En bueno, perdón, acabo de cometer un terrible error, pero aquí María Elena me acaba de corregir que ya van 13, perdón, y más bien son algunos estados los que todavía hacen mención de sustancias químicas o corrosivas, pero no las consideran como tentativas de homicidio, que esas son las que faltan por revisar. Pero bueno, pues afortunadamente pues ya parece que va la de ganar el caso de la ley Malena, pero desafortunadamente el de María Elena Ríos pues es el que aún no encuentra justicia, y por eso la tenemos aquí el día de hoy. Sí, muchas gracias por increíble. venir. Male, gracias por estar con nosotros. Antes de platicar de tu historia como tal, para no olvidarla nunca, ¿cómo va la ley Malena? Porque hace unos meses que platicamos sobre esto, decías, bueno, va con varias cosas que comentar al respecto. Hola, ¿qué tal, Daniel? Viviana, muchas gracias por el espacio. Buenos días a toda tu audiencia. Y pues bueno, la ley Malena ahorita se ha consolidado en 13 estados de la República, a excepción de algunos. Dentro de estos 13 estados, no todos la tipificaron como tentativa de feminicidio. Donde está tipificado de una manera adecuada es en Puebla, que fue el primer estado que lo tipificó de esta manera, en la Ciudad de México, en Baja California, en Guerrero, Quintana Roo, que inclusive aquí se adicionó una situación más respecto a los procuradores de justicia, que en este caso, como fue el juez José Gabriel Ramírez Montaño, pues también tendría un castigo penal. Y pues bueno, yo espero que próximamente con estas nuevas legislaciones, pues se pueda alcanzar a cubrir de manera nacional, y también que tenga esta visión adecuada desde el Congreso Federal, que tanto hace falta también tener este respaldo. Y Malena, particularmente acerca de la ley, tú que has visto durante estos 5 años cómo ha ido evolucionando, ¿tú crees que algo todavía le falta por cubrir a la ley Malena, o tú crees que así como se está pasando en las diferentes legislaciones es suficiente para abordar este gran tema? No, yo creo que nada es suficiente. Ha sido un logro poder visibilizar este tipo de agresión, que ahora ya la podemos nombrar como un nuevo tipo de violencia y un nuevo tipo penal. Sin embargo, yo hago esta invitación a las próximas personas que van a legislar, a que se establezcan los diálogos, los foros con las víctimas. No soy la única, somos muchas, y muchas de nosotras estamos en silencio. Ahora, yo creo que sí es necesario tener una visión integral por parte de los legisladores, porque la mayoría se dedican a políticas, estudiaron derecho o ciencias políticas, pero no son médicos, no son psicólogos, no son los especialistas que intervienen en este proceso que nos toca vivir a nosotras, ¿no? Se necesita de más simpatía, de menos politizar el tema, porque somos vidas, no somos cosas, no somos votos. Claro, tenemos la capacidad autónoma de votar, pero esta situación de los ataques con ácido va más allá, ¿no? Es parte de la degradación social que existe actualmente, y que pues también te invita a reflexionar a cómo vas a mejorar, ¿no? Cómo hacer el uso adecuado del poder, ejerciendo políticas públicas a beneficio de toda la población, porque en este caso no solamente se tipificó en favor de las mujeres, porque estas agresiones son en razón de género, sino que también protegen a las infancias, a las juventudes, a las personas con discapacidad y a las compañeras trans, porque las mujeres trans son mujeres, ¿no? ¿Vale? Sí. Hacemos una pausa, regresamos. Con María Elena Ríos, Malena, Male, como le dicen, como le decimos quienes hemos encontrado en ella una fuente de inspiración. Platicábamos de la ley Malena, Male, para
digamos, introducir el tema. Pero lo primero que yo te quisiera preguntar ya en esta entrevista que amablemente nos concedes es ¿cómo estás? ¿Cómo estás después de lo que sucedió la semana pasada? Fíjate que el sentimiento no se puede describir en este momento y en ninguno, porque lo tendríamos que vivir todas desde qué se siente cuando te toca el ácido, qué se siente la indiferencia de las autoridades que en teoría deberían de impartirte y garantizarte la justicia, el acceso a tus derechos humanos como es la salud. Yo creo que muy pocas veces se observa el juego, inclusive me atrevería a decir político, del propio tribunal, ¿no? En donde siempre sí, siempre no, tenernos en incertidumbre. La semana pasada me habían hecho de conocimiento a través de una resolución que me enteré también por internet, que se había revocado la carta de liberación de Juan Antonio Vera Carrizal y 2 implicados más. En este sentido, no sabía cómo lidiar con las emociones porque trataba de asimilar la resolución y las palabras del juez cuando me entero de la habías otra pasado situación. la peor mañana, el peor día de tu vida, tal ¿Sí? vez después del ataque, cuando escuchaste eso en una audiencia virtual además. Sí, que se venía denunciando, las irregularidades se denunciaban desde tiempo antes y las autoridades no me hacían caso, ¿no? Supuestamente respetando la autonomía de los jueces. Entonces acá la interrogante es ¿qué sentido tiene tener un presidente o una presidenta de un tribunal en donde los jueces son ingobernables hasta cierto punto? Me habían citado para reponer el proceso. En este caso, cuando hablamos desde la visión jurídica, pues se va a tener que reponer el proceso. ¿Qué quiere decir con eso? Que nuevamente se van a desahogar todas las cargas de prueba que se hicieron a partir del 11 de junio. Me habían citado a audiencia con una jueza, mujer, para el día de mañana miércoles, a las 10 de la mañana. Sin embargo, este fin de semana nuevamente regresa esa incertidumbre en donde me cancelan ese acuerdo y me dicen que por el momento van a mover el juez, no sé si me va a tocar juez o jueza, y también pues van a suspender la fecha, ¿no? Entonces es otra vez despertar y estar viendo el celular si llega algún correo electrónico, estar en contacto con los abogados, estar preguntándote de manera interna qué está pasando. Oye, ¿no? tu desesperación, ¿no? A cada rato nos escribes a quienes le hemos dado seguimiento a tu caso, que somos muchos. Por favor, ayúdame, déjame explicarle a la gente lo que está pasando. El martes pasado nos lo dijiste y el miércoles antes de la audiencia nos lo dijiste aquí en este mismo espacio. Tengo miedo, lo van a dejar libre. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que un par de horas después, momentáneamente, pero lo dejaron libre. Es increíble. Male, ¿quién era María Elena Ríos antes del 9 de septiembre del 2019? ¿Cómo eras? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías? ¿Cómo recuerdas tu vida en Oaxaca con tus sax? ¿Quién eras antes de todo esto? Bueno, yo en ese tiempo tenía 26 años, recientemente había culminado mi carrera en Ciencias de la Comunicación, tenía todavía el sueño de culminar mi carrera en música, pero para ello pues evidentemente tenía que trabajar. Yo me dedicaba a tocar mi saxofón en bandas sinfónicas, de manera particular en cafés o en restaurantes, vendía ropa típica, me gustaba pueblear mucho porque otro de mis sueños ha sido conocer los 570 municipios de mi estado, ¿no? Que es como un mini país. Era una chica como la mayoría de nosotras, con sueños, con miedos, con temores, desde luego, con muchísima incredulidad, con ingenuidad. Y sobre todo con miedo, ¿no? Yo creo que a partir del hecho en que me intentan matar, empiezan a forjar mi coraje y inclusive cuando fue la audiencia de alegatos de clausura, miré a los ojos a mi agresor, miré a los ojos a Juan Antonio Vera Carrizal y le dije que efectivamente me había quemado, que efectivamente durante estos 5 años se había dedicado a lastimar no solamente a mí, sino a toda mi familia, diciendo cosas que no son ciertas de nosotros. Y en este sentido, incluí una analogía. Cuando quieres forjar el acero se forja en altas temperaturas. A mí me quemaron, pero también se forja a golpes y a mí me han golpeado de todas las maneras posibles. Yo creo que no es ninguna presunción, mucho menos pecar de vanidad ni de egocentrismo, porque la lucha no serviría de nada en ese sentido, pero yo creo que sí hay que reconocer que no solamente Malena ha pasado esta situación y que las mujeres, claro que hemos reaccionado y claro que somos víctimas y claro que tenemos la necesidad de sentirnos enojadas y es muy válido.
y eso jamás nos hace menos víctimas. Yo creo que este sentimiento es compartido con todas. Yo estoy aquí por todas, y como yo lo dije en esa audiencia de alegatos de clausura, efectivamente, Rubicel, me dijiste de parte de Juan Antonio Vera Carrizal: muérete maldita desgraciada, hasta aquí llegaste. Y no solamente llegué, llegamos todas, porque yo no estoy sola, y aunque mis compañeras no se encuentran presentes, somos todas. Sí, somos todas, aquí estamos dos, por lo menos que hemos estado contigo en diferentes luchas internas y externas, pero en luchas finalmente y apoyándote y abrazándote. Cuando tú te refieres a Rubicel, te refieres a uno de tus agresores materiales, es decir, a uno de los dos sujetos que te quemaron por orden de esta persona que había sido tu pareja. Después de la agresión, que es dentro de tu casa y que no vale la pena recordar, viene el periodo pues de recuperación, de intentar salvar tu vida, básicamente en el hospital. ¿Y cómo se empieza a configurar este tema de la investigación, este tema de dar con el responsable o con los responsables, y después todo el viacrucis legal y jurídico que ha sido, pues me atrevería a decir que igual de doloroso que el de tu salud, el de las marcas que quedaron en tu cuerpo y en tu rostro? Bueno, fue un proceso, aquí y conmigo y con todas, cuando somos sujetas a un proceso penal, en este sentido, pues es muy largo, ¿no? Yo siempre he insistido con los gobernadores y con la Secretaría de Educación Pública: por favor, le tienen que enseñar a las personas cómo defenderse, no solamente teorizar los artículos constitucionales, sino cómo ejercerlos ante un Ministerio Público. Después del ataque, cuando tú te estás intentando recuperar, además tu mamá también resultó lesionada, tú siempre dijiste, después de lo que te había dicho este sujeto: fue este cuate, fue este tipo, claro, no tengo la menor duda. Yo no tenía problemas con nadie, Daniel. Con nadie, absolutamente nadie. Desde el momento de la agresión no pasaron ni 5 minutos cuando yo sabía que era él, porque yo ya había tenido amenazas de Juan Antonio Vera Carrizal, en donde me dijo que si yo lo dejaba, se las iba a pagar. Él había sido violento en su relación. Siempre fue una relación violenta, en un contexto de diversas violencias, que, como dices ahorita, no es que no valga la pena recordarlo, sino duele volverlo a mencionar. No hay que hacerlo. Y yo sabía que era él. Inclusive hubo llamadas telefónicas en donde lo señalé a él, ¿no? En este sentido, hubo amenazas que seguramente compañeras lo van a entender, cuando me decía: María Elena, que Dios te bendiga, Dios te va a hacer pagar muy caro lo que me has hecho. Y estas mismas palabras, y me parece muy grave, me las dijo en los recesos de las audiencias. Me decía: María Elena, que Dios te bendiga, con Dios vas a pagar muy caro. Inclusive mi hermana, que es la que me ha apoyado y me ha dado esta contención también, quien estaba en los pasillos a un lado de la audiencia, la sala de audiencia, Juan Antonio Vera Carrizal se atrevió a gritarle y le decía: Silvia, que Dios te bendiga, van a pagar muy caro con Dios esto que han hecho. Entonces yo sí quiero hacer un llamado, por favor, a la Secretaría de Gobernación, que me ayude, que no me deje sola, porque ustedes, Daniel, Viviana, han sido testigos junto con la audiencia de toda la capacidad que tiene Juan Antonio Vera Carrizal y de todo lo que es capaz de hacer por sentirse y verse libre, y sobre todo verse impune ante los ojos no solamente de la sociedad mexicana, sino del mundo. Así que imagínese esto: María Elena es víctima de este ataque con el que intentaron matarla, porque esa es la realidad y hay que decir las cosas como son, el 9 de septiembre del 2019. 3 meses en el hospital, detienen a los 2 autores materiales, uno de ellos, por cierto, ya falleció, ya murió dentro de la cárcel. Detienen después al autor intelectual, a su expareja, Juan Antonio Vera Carrizal, un tipo poderoso, un tipo con muchas influencias en Oaxaca, un expolítico, y desde entonces ha venido la lucha más complicada, de la cual hablaremos, interna y externa, después de esta pausa.